Buenas y santas. Hoy, 25 de septiembre, vamos a empezar con el recogimiento usual y después nos vamos a sumergir en San Juan de la Cruz. Muy bien. Las palabras de John Maine, silencio y quietud para cada día del año. Y el 25 de septiembre dice: permítanme describirles la forma de alcanzar la simplicidad necesaria para la oración. Cuando se preparen para la meditación, traten de encontrar una postura sentados que sea al mismo tiempo confortable y alerta. La única regla esencial en cuanto a la postura es la de mantener la espalda derecha. Cierren sus ojos y comiencen a repetir el mantra sin mover ni los labios ni la lengua. Y repitan la palabra continuamente hasta el final de la meditación. Es difícil para los cristianos comprender esta clase de oración cuando escuchan hablar de la meditación por primera vez. ¿Cómo es posible que este estado de no pensar sea significativo en la vida de un cristiano? ¿Será simplemente una forma de relajación? ¿Tiene un significado último real para la perspectiva cristiana de la vida? Les aseguro que si perseveran en la meditación, descubrirán y contestarán todas estas preguntas ustedes mismos. La respuesta es que el don que Dios nos otorga en Jesús es un don absoluto y la meditación es nuestra respuesta de aceptación absoluta. Dios se ha entregado a sí mismo, no se ha guardado nada para sí, nos ha entregado la plenitud de su divinidad en la humanidad de Jesús. Nuestra vida cristiana es nuestra respuesta a ese don y de la misma manera que el don otorgado es absoluto, así también deberá ser nuestra respuesta, absoluta y permanente. Bien, hoy vamos a empezar con un autor hermoso, tierno, fuerte, uno de los más grandes místicos, de los más grandes poetas en lengua española, San Juan de la Cruz. Y vamos a hacer un recorrido en este primer tramo, guiados por un libro de una francesa que escribió dos libros sobre estos dos grandes místicos carmelitas. Elisabeth Reynaud. Elisabeth Reynaud significa un nombre que nos va a ayudar mucho en la introducción a San Juan de la Cruz, con un libro que se llama San Juan de la Cruz, enamorado de Dios. Pero antes de entrar en ese itinerario, que lo haremos con parsimonia y cuidado, hay que decir alguna cosa previa de San Juan de la Cruz. En vida y escritos, San Juan de la Cruz es un hombre apasionado y apasionante. Sufre pasión de Dios y pasión de hombre. Ese hecho se revela a todas luces en el lirismo de sus poemas, en la radicalidad de sus posturas doctrinales y sobre todo en la coherencia de su vivir vocacionado. Él irradiaba encanto y dignidad, sencillez y trascendencia. Y en su vida tuvo una audiencia intensa, pero limitada, acotada. Fue un carmelita contemplativo, eficaz y sin brillo, trabajador, afable y de buen trato, enemigo de altos cargos y poco dado a relaciones sociales. En sus escritos no hace alusión a grandes gestas de la historia contemporánea. En cambio, observa atentamente como resonador e intérprete los pasos silenciosos de Dios por la historia y el corazón de los hombres. Sobrio en gestos,
vive con pasión, ama, obra, escucha, sufre, calla, escribe, se aventura en una vida que él mismo narra. Juan de la Cruz narra y su narración nos hace sentir su amigo y maestro nuestro, amigo y maestro. Y hoy San Juan de la Cruz, dicen los conocedores de él, resulta mucho más actual y juvenil que en la época que vivió. Es más sorprendente y original de lo que pudieron apreciar sus propios contemporáneos. Y hay ciertas afinidades ambientales que favorecen esa sintonía nuestra con él. A él también le tocó vivir en clima de un gran concilio renovador. Él está viviendo, nace en 1542, poco después del Concilio de Trento, y nosotros nacimos, algunos, poco antes del Vaticano II, y muchos viven las consecuencias del Vaticano II, como este gran papa, que es el Papa Francisco, que continúa esa empatía fundacional del Vaticano II, que son Juan XXIII y Pablo VI. A él le tocó vivir esas épocas de concilios revolucionarios. En ese momento estaba la lucha descarnada con la herejía protestante y vivió su vida en estilo misional y evangelizador. Es a lo que nos alecciona y nos invita el Papa Francisco. No hay que vivir en el gueto de la sacristía, hay que salir a misionar y a predicar el evangelio. Y San Juan de la Cruz, en su tarea de escritor, que es, quizás dicho con un énfasis hiperbólico, el mejor escritor en lengua española, en su obra escrita, en verso y en prosa, no lo hacía para estar reproduciendo simple literatura religiosa o administrando recetas espirituales. Lo que él quería hacer e hizo es desnudar lo esencial de la realidad, desnudar esencias, romper esquemas rutinarios, cambiar temas, cambiar actitudes. Y enraizado profundamente en su propio siglo, tiene un aire de extraño futuro y modernidad. Él mira y ve con ojos nuevos la vida divina y humana que fluye dentro de él y por fuera de él. Y está bien nutrido de evangelio y de experiencia, y se lanza por caminos nuevos, sin hacer ruido ni espectáculo. Postura similar a la que adopta el Evangelio de San Juan al final del siglo I. Y se ha dicho, creo que con mucha razón y sabiduría, que San Juan ya tenía atrás suyo, el evangelista, los evangelios sinópticos. Y Juan de la Cruz se sabe dar a entender en conversación y por escrito, porque lo hace desde su propia experiencia. La experiencia repetida demuestra que él es capaz de entrar en comunión personal y diálogo directo con nosotros, sus lectores de hoy, lectores de nuestro tiempo. Porque tenemos en común experiencias y problemas, el problema de la interioridad, el problema de la trascendencia, el misterio de Dios, el Evangelio de Cristo y la unión de amor entre el hombre y Dios es el tema, el desposorio del alma de la esposa con el esposo, como dice el Cantar de los Cantares, y glosa, repite y canta revolucionariamente Juan de la Cruz. Su palabra nos revela a los hombres a Dios mismo y devela a cada hombre ante Dios. Él quiere contar y cantar la verdad que le apasiona y llena su vida. Este gran Dios nuestro, dice. Ahora, de todo lo que ha escrito, que no es poco, él mismo es consciente de qué efecto puede tener sobre sus lectores, de entonces y de ahora. Y él dice, en Dichos de Luz y Amor,
de estos dichos de amor, cada uno se aproveche según su modo y caudal de espíritu. En una de sus obras, aparte de los dichos de luz y amor, una de las obras cumbres de la literatura mística que se llama Cántico Espiritual. Lo escribe estando preso por parte de los calzados, los carmelitas calzados. Esa posición lo lleva a él no solo a ser un poeta, un evangelizador, es también un profeta, poeta y profeta, y al lado de otros muchos profetas que ha habido y que hay hoy también. Y explica de una manera original y estimulante los núcleos esenciales de esa vida evangélica, que no puede ser sino la vida humana y la vida del creyente. El genio, decía él, es aislar lo esencial. Ahora, sirve de estímulo cuando uno empieza esta tarea ciclópea de irse en San Juan de la Cruz, sirve de estímulo y despertador él mismo para los aspirantes a lectores de San Juan de la Cruz que tenemos que ser nosotros, lectores de San Juan de la Cruz. Ahora, la sintonía espiritual y un poco de cultura fácilmente nos permitirán, fácilmente es un decir, intimar con este hombre sencillo y superdotado, creyente y místico, maestro y escritor. Y San Juan de la Cruz no busca hacer discípulos y tener un discipulado o una escuela, y menos busca admiradores. La unión con Dios, el amor ardiente y la fe oscura son la gracia y tarea personal que cada persona hace en directo con los dones recibidos y la creatividad de la propia vida vocacionada. Bien, me parecía importante, son palabras de un gran San Juan Cruciano que se llama Federico Ruiz. Tiene muchos libros sobre mística y uno que se llama Místico y Maestro San Juan de la Cruz. Vayamos ahora para sumergirnos o inmergirnos en Juan de la Cruz, acompañados por Elizabeth Reynaud, en este libro que es una bella narración como novelada de la biografía, de la vida y la obra de San Juan de la Cruz, que le llama San Juan de la Cruz, enamorado de Dios. El epígrafe simpático de esta buena francesa dice: Agustín, mi niño de luz en el cielo desde el 14 de febrero de 1998, y para Tadé, la niña sol de mi vida. Y en el prólogo, Elizabeth Reynaud dice que ya en el siglo IV, San Agustín decía: Señor, yo te buscaba afuera cuando tú estabas dentro de mí. El guía espiritual, o maestro espiritual, todo eso que venimos diciendo, etcétera, dada la condición humana que tiene el guía espiritual o el maestro, obstaculiza el pasaje hacia lo invisible. O sea, todos estamos llamados a madurar en esta contemplación y meditación más allá de los guías espirituales. El guía espiritual oculta el campo infinito de la esencia de las cosas. Y en este sentido, nuestra época ya no necesita de sacerdotes, dice Elizabeth Reynaud, porque cita a un gran poeta francés que se llama Rimbaud, que dice: nos dirigimos hacia el espíritu, con mayúscula, nos dirigimos hacia el espíritu. Es el oráculo lo que pronuncio, dice Rimbaud. Hermano menor de Juan, se quemó como él en el fuego ardiente de la poesía, y de ella nos trae las brasas candentes. También en él, verbo y sentido son una misma cosa. Los dos son la caja de resonancia de algo inefable
que transfigura el verbo de algo indecible en luminosa suspensión sobre lo escrito. Rimbaud arde en el fuego divino, Juan lo desposa. Paul Valéry, seducido por San Juan de la Cruz, decía de sus escritos, cito, allí se encuentran los testimonios de una conciencia de sí y de un poder de descripción de las cosas no sensibles de los que la literatura ofrece pocos ejemplos. El pensamiento puro, dice Valéry, tiene en él, en Juan de la Cruz, su poesía. El pensamiento puro tiene en Juan de la Cruz su poesía. Y el vidente nos lega el tesoro de su pensamiento en la forma más cincelada que puede haber, en el poema. Es el más grande poeta en lengua castellana. Y no es poco decir porque hay muchos grandes. Cuando el poeta, habiendo entregado hasta su último aliento de vida para alcanzar la verdad más elevada, desaparece, se ausenta detrás de lo más puro de sí mismo, su visión. Si ella atravesó sin daño los accidentes del pensamiento y del tiempo, entonces es digna de llegar a nosotros. Juan de la Cruz propone dejar que el punto más secreto del alma, liberada de las servidumbres humanas, se convierta en Dios mismo por participación. Dios, para Juan, no está lejos. Dios está en nosotros. Es nosotros. Siempre que le concedamos el vacío suficiente para que llene con su inmensidad el espacio liberado de nuestro ser interior. ¿Cómo terminábamos el hermano David Steindl-Rast con gratitud, corazón de la plegaria? Con esto, vacío y plenitud. Si no nos vaciamos de todo lo que no es Dios, Dios no puede plenificarse en y a través de nosotros. Vacío y plenitud. Siempre que le concedamos vacío suficiente para que llene con su inmensidad el espacio liberado de nuestro ser interior. Vaciamiento, desnudamiento, desapropiación, desnudez. Todas son palabras de Juan de la Cruz. El santo, si podemos observarlo con nuestros ojos carnales, nos enceguece con su carisma. Nuestra debilidad cae en poder de él. Los textos de Juan irradian luz. Aquellos que han consignado los signos visibles de su paso por la tierra nos abren el acceso a ella. Su vida y su obra son una misma cosa. La Escritura los ha reunido en una única y misma herencia. Bien, ese es el prólogo bellísimo de Elizabeth Reynaud sobre este poeta sublime, máximo, que es San Juan de la Cruz. Y el capítulo 1 se llama Fontiveros. Voy a ir glosando esto. Esta mujer nos pinta un panorama del contexto histórico y desde el nacimiento de Juan de la Cruz, en qué familia nace, quiénes son sus hermanos, cómo viven, hasta su consumación y su muerte en 1591. En 1522, 20 años antes que nazca Juan de la Cruz, el emperador Carlos V de España, que es primero de Alemania, ese Sacro Imperio Romano Germánico que se consuma en el imperio ibero-afroamerindio, si se quiere, donde no se ponía el sol, el emperador Carlos V le revende a Portugal las Islas de las Especies. ¿Cuáles son las Islas de las Especies? Lo que hoy llamamos Filipinas. Filipinas por Felipe II, y vende esa Isla de las Especies que Magallanes ha descubierto a costa de su vida al dar por primera vez la vuelta al mundo por el oeste. Por la suma de 350.000 ducados de oro, el joven soberano de 22 años, porque ha nacido con el siglo, 1500, renuncia a la posesión de las Islas Filipinas para no enojarse con su vecino portugués. Porque recuerden, había una competencia, navegantes portugueses y los navegantes españoles, a ver
cuál llegaba primero y cuál dominaba más tierras. Cuando viene algún papa que divide para España todo lo que no es Brasil y lo que es Brasil para Portugal, por ejemplo. ¿Qué hace este hombre? Carlos V instala su corte en Valladolid. En Sevilla hay un establecimiento comercial, que es la Casa de Contratación, que supervisa y reglamenta las expediciones al Nuevo Mundo, las flotas de carabelas, los galeones, las cargas y descargas valiosas, y nada se hace sin el control de la Casa de Contratación, o Casa del Océano, como se llamaba, como contabiliza las fabulosas riquezas provenientes de las Indias y de Oriente. Elcano, Sebastián Elcano, el capitán del Victoria, regresa indemne de la dramática expedición de Magallanes, que duró 3 años, con 18 hombres agotados, enfermos, de una tripulación de 200 hombres, llegan 18. Y cuando Carlos V desea hacerlo noble, manda grabar en su escudo las armas cuya naturaleza recuerda por siempre su hazaña: 2 ramas de canela entrecruzadas, 2 nueces moscadas y clavos de olor coronados por un globo terráqueo. Elcano trae 26 preciosas toneladas de especias en los flancos carcomidos de su carabela. ¿Qué está pasando ahí? Las razas, los colores, las lenguas se entrechocan en esa Babilonia desde la que afluye a toda España la sangre viva de un nuevo mundo. Y hay unos pobres diablos. Esos pobres diablos son esos 18 que vuelven ahí, y los otros de las otras expediciones de Colón, que eran la resaca, la clase baja, presos, etcétera, que eran los únicos que se embarcaban en esos emprendimientos enloquecidos de ir ahí donde terminaba el mundo. Y esos pobres diablos vagaban por Andalucía, por Sevilla, por Medina del Campo, por Castilla la Vieja, etcétera, por esas ciudades, porque eran pobrísimos. Dentro de esa pobreza y miseria viven también los padres de Juan de la Cruz. Y entre los pivotes del mercado de lujo por las especias se destaca la ciudad de Medina del Campo, en el centro de Castilla la Vieja. Gonzalo de Yepes, el padre de Juan, es de una familia noble de Toledo, y Toledo era una de las ciudades más importantes, la ciudad imperial. Y se mezcla Gonzalo de Yepes entre los comerciantes a los que conoce bien. Tras perder a sus padres, es criado por unos tíos ricos que poseen una fábrica de sedas. Los horizontes se pierden en ese escenario de Toledo a Medina, pasando por Ávila, se pierden hasta las cimas cubiertas de las nieves de la Sierra de Gredos. La madre de Juan se llama Catalina Álvarez. Catalina Álvarez es una muchacha muy hermosa, muy pobre, y es una gran tejedora de seda. Gonzalo se enamora de ella, Gonzalo de Yepes se enamora de ella y admira su trabajo de hada. Catalina, paciente y resuelta, conoce a la perfección la técnica del tejido, y la viuda generosa no se equivoca al recibir en su casa a la huérfana de Toledo, porque ella es huérfana, es pobre, es hermosa y sabe hilar. Gonzalo bendice el comercio de la seda que lo ha acercado a Catalina. Pero Gonzalo de Yepes es un hombre de linaje y tiene unos tíos que son adinerados, y los tíos no hubiesen dejado nunca que se junte con una doña nadie. Era una plebeya y pobre, por muy hermosa que fuese y por muy bien que supiese hilar. Gonzalo no tiene cura, ama a Catalina, la desposará a pesar de todo, y ella le enseñará a tejer seda. No les hace falta el parecer de los tíos desconfiados. En 1509, los 2 jóvenes se casan por amor y para su desgracia, porque los tíos le hacen la cruz, y que ellos quedan en esa pobreza y miseria en la que vivían. Los tíos ofendidos maldicen a su sobrino
y cortan toda comunicación con él. Los jóvenes esposos se quedan en el hogar de la viuda hasta su muerte. En la calle Cantiveros, nombre de un pueblo cercano, se instalan. Y Catalina da a luz primero un hijo que se llama Francisco y después un hijo que se llama Luis, el segundo hijo. Y el tercer y último hijo es Juan. Juan viene al mundo en 1542. En la misma calle en la que nace Juan hay un monasterio de carmelitas. Francisco, el mayor de los hijos, es testigo de los muchos sufrimientos y los esposos apenas tienen de qué vivir, aunque Gonzalo se agota trabajando en su telar. Son años tan estériles en Castilla que ni siquiera con dinero se consigue pan. Las pobres y miserables personas padecen mucho trabajo y no pueden vivir ni sustentarse sin mucha dificultad. ¿Quién dice eso? El rey Felipe II, que está viendo la hambruna y la miseria del pueblo que estaba viviendo en su reinado. Se padece de algunos años hambre y necesidad, dice Felipe II. Gonzalo de Yepes, el padre de Juan, agotado por la fatiga y las preocupaciones, cae gravemente enfermo. Su salud se deteriora. Después de 2 años de sufrimiento y a pesar del amor de Catalina y la presencia de sus 3 hijos, muere. Francisco ya tiene 14 años. Juan, de apenas 2 años, casi no habrá conocido al padre. En cuanto al pequeño Luis, está siempre enfermo y ahora Catalina tiene que luchar sola contra el hambre y la pobreza. Catalina se siente acorralada por la miseria en su pequeña ciudad y no sabe cómo alimentar a sus 3 niños. El pequeño Luis va a terminar reuniéndose con su padre en la tumba. Muere. Catalina cree morir de tristeza. Ante el agobio que la oprime y amenaza con llevársela también a ella, los carmelitas del convento vecino le aconsejan que abandone el lugar de su dolor. Y lejos, en tierras toledanas, al sur de la Mora Encantada y frente al soberbio Valle del Tajo, viven los ricos, los tíos ricos de Gonzalo. Gonzalo nunca le fue a pedir ayuda. Ella va a pie con sus hijos hasta ahí. Y al cabo de un largo viaje a través de campos, hondonadas y serranías, llevando al pequeño Juan en sus brazos, Juan y Francisco eran los que sobrevivían, pasando muchas necesidades y trabajos, como lo va a relatar Francisco más tarde, Catalina llega a Torrijos extenuada. Le pide que reciban a Francisco, que es su sobrino, y lo recibe en su casa, le dice a uno de los tíos, para instruirlo y subvenir a sus necesidades. Y a Juan ni siquiera lo menciona. Y al final se queda Francisco en la casa de uno de los tíos. El otro tío de Gonzalo, llamado Juan de Yepes, como su sobrino nieto, vive en Galvez y tiene fama de ser bondadoso y compasivo, y es médico. Catalina le implora que lo ayude y prosigue su camino con el estómago vacío, porque la poca comida que tiene se la ha dado a sus hijos. El médico se conmueve ante el espectáculo que ofrece esa mujer cansada y valerosa, ante los ojos tristes de Francisco y la asombrosa delgadez del pequeño que guarda silencio, y les brinda su casa para que descansen un tiempo. Don Juan de Yepes, el tío hacendado, comprende que la joven mujer en esos tiempos de miseria y escasez ya no puede sobrevivir. Y lo acepta a Francisco en su casa. Y más tarde lo va a hacer heredero de su fortuna. Francisco se queda en Galvez. La separación es dura para Catalina. Francisco era su único sostén. Provista de un poco de dinero, emprende el regreso a Fontiveros con el pequeño Juan, su único tesoro. Tras la muerte de Luis, Catalina vive pendiente de su último hijo, que también parece muy débil, y le enseña a rezar mientras el niño observa cómo su madre teje la seda con destreza. Juan le pide a su padre en el cielo que los proteja. Catalina le ha dicho
Quiero que Gonzalo de Yepes, tu padre, esté orgulloso de ti. Nunca olvides que te ama en los cielos. Y Juan aprende así a la fuerza y la extraña dulzura del amor inmaterial. Francisco, de 15 años, llora a escondidas porque la esposa de ese tío abuelo lo maltrata, lo trata muy mal. Entonces Francisco llora a escondidas, añorando el cariño, aunque humilde, del hogar materno. Francisco, cuando Catalina retoma la ruta de Galvez, bañado en lágrimas, cae en los brazos de su madre y le suplica que lo aparte de la abuela. Entonces ella se va a llevar a su hijo con ella a Fontiveros. Juan, con apenas 3 años, que tampoco ha conocido a su padre Gonzalo de Yepes, junto con Francisco, el hermano mayor, va a seguir esa penuria, ese sufrimiento y esa pobreza. Y Francisco se convierte en el hombre de la familia. Juan reemplaza a la figura del padre por la figura cercana del hermano mayor y sublimará el rostro de la madre en el de la Virgen. La herida de esa ausencia nunca le dará paz. Es huérfano de padre y compensa la relación padre-hijo con el profundo lazo que lo une a Francisco. El pequeño Juan ya tiene 5 años y Catalina lo envía a la escuela. Es vivaz y aprende con una facilidad desconcertante y también es muy inquieto. Un día, mientras juega con otros niños en torno a una laguna cenagosa, ocurre un incidente que podía haber sido trágico y que mucho tiempo después revelará a varios de sus compañeros. Por lo menos 3 relatos de aquel acontecimiento se conservan en los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid y en la del Escorial. El juego consiste en sumergir con fuerza unos palos de madera en el fondo del agua y atraparlos cuando vuelven a aparecer en la superficie. Al inclinarse, Juan cae en la laguna. Y vido, estando dentro, una señora muy hermosa que le pedía la mano, alargándole la suya. Y él no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en esta ocasión, llegó un labrador y con una ijada que llevaba le alzó y sacó fuera. Dicen que la señora era la Virgen y el labrador un ángel. En Alcalá de Henares, por la misma época, nace otro genio literario del siglo de oro, Miguel de Cervantes. Es bautizado el 9 de octubre de 1547 en Santa María la Mayor. Él también durante su infancia conocerá el vagabundeo de ciudad en ciudad, la pobreza y la necesidad, y más tarde será arrestado en Argel en el mismo momento en que Juan conocerá el calabozo en Toledo. Están nombrando los 2 escritores más grandes que ha dado la España del siglo de oro, Cervantes y Juan de la Cruz. Ese mismo año de 1547 muere en Francia Francisco I y en Inglaterra desaparece Enrique VIII, 2 monarcas que le dejan el lugar al emperador Carlos V. Pero aparte de eso, era la reyerta de las monarquías cristianas en Europa, estaban el peligro del turco y de la reforma protestante. El turco y la reforma hacen pesar una doble amenaza sobre el imperio de Carlos V, fundado en la adhesión a la fe católica. Y el famoso concilio se inicia en Trento en 1545, cuando resuena el furor luterano y cuando el genio de Erasmo de Rotterdam presintió los enfrentamientos sangrientos que desembocarían en un cisma. El año pasado, en este mismo grupo de Vida Buena, expusimos Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Lutero. Y Erasmo se pelea con Lutero porque Erasmo escribe del libero arbitrio y Lutero le contesta con el de servo arbitrio. Era el gran enfrentamiento y lo que quería Erasmo era la paz en los reinos cristianos, no la división, no la guerra. Por eso se enfrenta duramente con Lutero, que lo consideraba uno de los maestros que había tenido él para la exégesis bíblica. Erasmo presintió los enfrentamientos sangrientos que desembocarían en el cisma. Erasmo huye obstinadamente de un enfrentamiento declarado con Lutero, porque Lutero lo quería atraer hacia él, y él le dice, no, vos estás haciendo una cosa que yo no comparto para nada. La guerra fratricida se está cerniendo
sobre toda Europa. Y Lutero prosigue con sus anatemas que sacuden la autoridad de Roma y es excomulgado. El cisma se consuma y el sabio de Rotterdam, Erasmo, no ha sido escuchado. Erasmo no elogiará esa locura. La obra de él que se llama El elogio a la locura. Y es el fracaso de su vida. Quedan sus escritos, entre ellos el que le dirige al Carlos V cuando era un adolescente y asume como emperador. Y ese escrito de Erasmo se llama Instrucciones para un joven príncipe, en el que le recuerda sus deberes de cristiano. Esos son los contextos antecedentes de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, que tenía 20 y tantos años más que Juan. En 1548, hacía 3 que había empezado el Concilio de Trento, Juan tiene 6 años y Francisco, su hermano, tiene 18. Catalina lucha heroicamente para satisfacer las necesidades de su hogar y sabe que tiene que abandonar su taller a las carmelitas y sus vecinos que siempre la han apoyado para poder vivir y sobrevivir. Francisco está trabajando también para ayudarle a la madre, Catalina. Teme que sus hijos se pierdan porque no los puede cuidar como lo hacía en su propio taller en Fontiveros y apenas gana para alimentarlos. ¿Y cómo asegurar los estudios del menor? Las personas pobres no tienen con qué pagar los modestos sueldos de los maestros de primeras letras, los maestros de la escuela primaria, ni tampoco los manuales escolares, las cartillas o los silabarios. La antigua corte de Castilla eleva en 1548 una petición al emperador Carlos V para que desarrolle los colegios de la doctrina, una especie de orfelinatos, a fin de salvar de la desgracia a aquellos niños vagabundos, huérfanos, recursos que se convertirán en gente indomable, enemigas del bien público. Francisco, que ya tiene más de 18 años, se junta con malas compañías y se dedica a una vida bastante licenciosa. Ya no es el mismo que era antes y se olvida de su hermano menor y se ríe de las lágrimas de su madre. Después, con la ayuda del padre Carrillo, Francisco va a convertirse nuevamente a ser quien era antes y se ocupa de socorrer a los pobres, cosa que hará hasta el final de sus días. Socorrer a los pobres, a los necesitados, porque ellos pululan en la ciudad, los pobres, los necesitados. Y Catalina sigue buscando la forma de educar a Juan. Francisco se acaba de enamorar. Su novia se llama Ana Izquierdo, es una muchacha buena y humilde de un pueblito vecino. Después del casamiento, Catalina, Francisco y Ana no se separarán más. Juan, pequeño, queda profundamente marcado por esas escenas caritativas realizadas con tanta naturalidad por su madre y por su hermano. Porque ellos, que eran pobres de solemnidad, salían a las calles, como hacía después la Madre Teresa de Calcuta entre nosotros, a buscar los pobres y llevarlos a sus casas para curarlos, para alimentarlos con lo poco que tenían. Juan no se va a olvidar de esas obras de caridad de su madre y su hermano. Queda profundamente marcado por eso. La miseria y el amor se mezclan ante sus ojos. Y va a guardar esta marca durante toda su vida. Su madre y su hermano le habrán enseñado a socorrer a los más pobres que él y a controlar el instinto de repulsión y de desprecio hacia los pobres. Y desde que tiene 8 años, le enseñan a Juan a cuidar a los mendigos bajo su propio techo. Hereda el don de calmar el sufrimiento moral o físico de quienes los rodean. Vayamos al capítulo 2. El capítulo 2 se llama Medina del Campo, 2 hermanos mendicantes. Aquí vamos a ver desplegar esta cuestión. Catalina comprende que ahora será posible establecer a sus 2 hijos en la ciudad a la que Gonzalo de Yepes iba para vender las sedas de sus tíos. Los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola, acaban de crear un nuevo colegio en 1551, el mismo año en que decide instalarse allí. Medina se ha convertido en un fabuloso
centro europeo de actividad mercantil. Catalina, Francisco y Ana se irán de Medina del Campo. Juan pasará de allí 15 años consecutivos que serán decisivos para el resto de su vida. Viven cerca del convento de la Magdalena, de las hermanas agustinas, y ellos viven una gran indigencia, una gran pobreza. Ana Izquierdo da a luz varios niños que no sobreviven a la miseria del hogar. Una primera, Anita, parece poder subsistir durante un tiempo. Es frágil, diáfana, habla mucho del cielo, su verdadera patria. Francisco y Ana la ven como un ángel preciado. Y la niña, bastante débil de por sí, se impone sacrificios por sí sola. Besa el suelo cuando ha hecho una tontería. Sus padres contienen la respiración ante la pequeña marcada con un sello misterioso. Y su madre, agotada por embarazos infructuosos, ruega al cielo que no le quite a aquella niña milagrosa. Pero la pequeña, mal alimentada y mal cuidada en una casa pobre y sin calefacción, se extingue poco a poco. Tiene apenas 5 años, vuela al cielo, dejando a toda la familia sumida en la pena. Juan queda profundamente marcado por ese ambiente de privaciones, de duelos repetidos y de lágrimas. Desde su nacimiento, la desgracia azota a los suyos. Y ahí estaban los hospitales, esas instituciones medievales, los hospicios de la ciudad. Y ahí cuidaban a los pobres, y si no había lugar en los hospicios, los llevaban a su propia casa. Catalina, Francisco y Ana. Y hay uno de los ricos magnates de la ciudad que se llama Rodrigo de Dueñas, que es el fundador del convento de las Agustinas. Juan ingresa en el Colegio de la Doctrina, fundado por este Rodrigo de Dueñas, así llamado porque allí se enseñaba a leer, a escribir, a contar y en especial la doctrina cristiana. Y con todo su corazón está en ese ambiente que ya empieza a recibir educación. Aprendió muchas cosas y en poco tiempo supo Juan leer y escribir muy bien. A Juan se lo destina sucesivamente a aprendiz de carpintero, de sastre, de tallista y de pintor. Pero a pesar de su buena voluntad, y sin duda a causa de la cantidad de tareas que tiene a su cargo, Juan no se siente atraído por ninguno de estos oficios. Solo se destaca por su aptitud para el estudio. Pasa parte del día ocupándose de los cuidados de la iglesia y la otra parte mendigando. En la oscura sacristía de techo bajo, dominada por un gran cuadro de San Agustín, Juan encuentra repetidamente la paz y el recogimiento que busca. Y allí, en los frescos del altar mayor, se destacan la luz dorada de los vitrales, las altas y finas columnas con capiteles jónicos que aunan de una vez para siempre en su alma el lujo y la belleza con el esplendor divino. Se corresponden con la finura, la elegancia de su índole más honda, ahogadas hasta ese momento por la opresión de la miseria. Y si bien por su recogimiento Juan contrasta con los otros niños, no por ello es menos amigo de los juegos y diversiones de su edad. En 1528, la corte de Castilla, alarmada por la invasión de las bubas, nombre que se le daba a las enfermedades venéreas, dirige esta súplica a Carlos V. Le volvemos a suplicar a su majestad que pida a todos los jueces ordinarios del reino que se informen cada uno en su jurisdicción sobre las mujeres públicas que tengan las bubas. Alonso Álvarez de Toledo es el que administra el hospital desde hace 20 años y los enfermos son atendidos allí con amor y caridad, dedicación y diligencia. Don Alonso, que está al corriente de la situación de Juan, le propone recibirlo en Las Bubas, ese hospicio, como enfermero ayudante y recolector de limosnas para su hospital. Después de los huérfanos de la doctrina, se ocupa de los enfermos más desgraciados del hospital de las pústulas. El tiempo que le quedaba libre, luego de haber trabajado sin reposo con los enfermos, lo emplea para estudiar gramática en el colegio de los jesuitas. Y a la noche, después de haber hecho todas las actividades, de auxilio a los pobres, a los enfermos, etc.,
Encendía una vela y se ponía a estudiar entre las pilas de leña. Catalina, su madre, siempre va a estar cerca de sus hijos. En 1556, Carlos V, nacido en 1500, ya tiene el aspecto de un anciano encorvado y desdentado, consumido por la enfermedad y los problemas que le trae ese inmenso imperio sobre el cual el sol no se pone jamás. Y pone fin a su reinado, que duró 40 años, y abdica en favor de su hijo, Felipe II. Se retira en el monasterio jerónimita de Yuste, en pleno corazón de Extremadura, y muere 2 años más tarde, dejando un imperio forjado a sangre y fuego. Y el heredero recibe un vasto dominio que se extiende desde los Países Bajos hasta el Mediterráneo. Bien, desde ahí Felipe II va a poder supervisar los trabajos grandiosos del Escorial, desde el cual intenta imponer su fe y su ley al mundo. Reprime violentamente a los grupos protestantes de Valladolid y de Sevilla. Siembra el terror en los Países Bajos, y las medidas represivas llueven sobre los conversos de origen y tradición judía y sobre los moros de cultura islámica. Juan ya tiene 17 años, ha dejado el orfelinato de la doctrina y se apasiona por los estudios. El colegio está en pleno fervor humanista. Juan sigue los cursos de filosofía del famoso padre flamenco Maximiliano Capella, clases de griego, latín, retórica, y sale muy buen latino y buen retórico, va a decir su hermano Francisco. Y cuando él, unos 40 alumnos que siguen esos cursos del colegio, y el elevado nivel, él compite en su excelencia con ellos y está muy adelante de ellos. Por eso le piden que enseñe. Y él enseña latín, retórica, y estudia con estos estudios de los clásicos a San Jerónimo, el patrono de los biblistas, al Concilio Tridentino y los discípulos ordinarios a quienes él les enseñaba, les hacía leer Cicerón, Virgilio, Séneca, César, Salustio, Tito Livio, etc. Juan de Yepes es un estudiante abnegado y brillante, hablando de sus alumnos por los que se apasiona. La vida de algunos de ellos es un ejemplo, decía, de sensatez, probidad y pureza. Vayamos terminando por hoy. Catalina ve con emoción y orgullo cómo su hijo menor va adquiriendo la cultura que tanto soñó para él. Para reemplazar a los niños que Dios le quita, Francisco, su hermano, duplica su fervor. Recorre las calles en busca de recién nacidos abandonados en las iglesias por mujeres enloquecidas por la miseria. Les busca nodrizas, sale a recolectar limosnas para ellos, los hace bautizar. Muchas veces en los registros de la época se encuentran los nombres de Catalina Álvarez y de Francisco de Yepes como madrina y padrino respectivamente de los niños huérfanos. Francisco se desvive por los más pobres, él que apenas tiene para vivir con la confección de tocas de seda. Le dan un puesto que era importante, y en ese puesto él tenía que acompañar a un par de señoras, a la madre y a la hija, y se entrega en cuerpo y alma paralelamente a las obras de caridad. Falta a sus deberes, entonces lo echan de ese trabajo y él se consagra de cuerpo y alma a las obras de caridad. Juan, desde el comienzo de su vida, fue modelado por la miseria y por el amor, que lo despojaron de cualquier deseo maligno, y ya se alza en él una llama al infinito, porque el contemplativo apunta a la desnudez pura, a penetrar en la extrema simplicidad de su ser para con la extrema simplicidad de Dios. Así podemos leerlo en uno de los sermones que hace un místico flamenco, Ruiz Proec. Descubrimos que en el seno del Padre yace la esencia de nuestra propia naturaleza y comienza nuestra vida y nuestro ser. Y del Padre mismo y de todo lo que vive en él brilla una claridad eterna que es el nacimiento del Hijo. Acuérdense, el nacimiento del Hijo de Dios en nosotros, la chispita de la que hablaba el maestro Eckhart. El nacimiento del Hijo. Todos los hombres que están educados para una vida contemplativa se funden en esa claridad divina. Bien,
No sé si tienen preguntas o comentarios, pero por hoy terminamos y pasaremos el lunes, Dios y San Juan de la Cruz mediante, para continuar con este itinerario por la vida de él. Después, Katy Hines se va a sumar, ella es una de las enamoradas de los carmelitas, de Santa Teresa, de San Juan, y ella nos va a ayudar también con la subida al Monte Carmelo, con la exposición de eso. Y vamos a seguir este itinerario, y todos los que quieran y estén enamorados de Juan y lo hayan frecuentado, pueden también sumarse ahí a dar algo de él. Llama de amor viva, los poemas, el cántico espiritual. Consulten y súmense. ¿Preguntas o comentarios? No. Bueno, chao entonces. Bien. ¿Qué te parece, Juan?